el registro a control remoto, a distancia pues, a través de su familia y un hermano senador de la República, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador del estado de Tamaulipas, procedente del Partido Acción Nacional. Tenemos contacto con él, en este momento estamos enlazados, a quien agradezco mucho el poder estar en comunicación. Qué gusto saludarte, Francisco, ¿cómo te va? Bien, Pepe, qué gusto saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Dónde estás en este momento transmitiendo? ¿Estás en Estados Unidos o estás en México? Estoy en la frontera entre Tamaulipas y Texas, voy y vengo para cumplir con los requisitos de ley, pero por supuesto con toda la precaución correspondiente, pero decirte que el día de hoy, como tú acertadamente lo acabas de mencionar, ya me registré como aspirante al Frente Amplio por México, y bueno, está ahorita el proceso para recaudación de firmas, y sin temor a equivocarme estaré yo presente físicamente el día 10 de agosto para el primer foro que va a llevar a cabo el Frente Amplio por México. ¿Por qué no te presentaste personalmente, sino lo hiciste a través de tu hermano, senador de la República, estando presente también parte de tu numerosa familia, por cierto? ¿Por qué no viniste? ¿Te sientes eres un perseguido político? Definitivamente es por eso, Pepe, soy un perseguido político, nada más para recordarle a tu auditorio que es la primera ocasión en la historia de este país que se lleva a cabo un proceso de desafuero contra un gobernador en funciones. No solamente fabricaron delitos, falsearon documentos, violaron la ley y la misma Constitución. Muestra de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo determinó, nos dio la razón. Te acusaron de lavado de dinero, delincuencia organizada. Una bola de infamias, y el término delincuencia organizada, pues por supuesto que llama mucho la atención, pero esta quiere decir que es un delito cometido entre dos o más personas. Sin embargo, pues ellos trataron de darlo a conocer como si fuera un tema vinculado a la delincuencia, al crimen organizado, entre otras cosas. Delincuencia y crimen organizado son con los que ellos han pactado a lo largo y ancho de nuestro país. Muestra de ello lo que estamos viviendo en gran parte del territorio nacional, Pepe, con la ola de violencia que vivimos todos los días. Pues temes que vayan atrás de ti, que te hagan... Tú alguna vez mencionaste recientemente que temes que te puedan hacer una chicanada y que por eso no quieres venir a México. Sí, eso es precisamente porque he ganado todas las instancias legales, Pepe. He demostrado ya mi inocencia, te repito, ganamos en la Corte, pero para mí era muy importante no solamente demostrar que esto fue una persecución política vil, ruin y cobarde, sino que demostrar que todos esos ataques, todas esas mentiras, toda esa fabricación de delitos, demostrarlos que todos eran falsos. Por fortuna ya un juez determinó mi inocencia y estamos en el último proceso. Por eso lo que no quiero, Pepe, es darles pie y mucho menos pretexto a este gobierno a que vuelva a hacer lo que hicieron en el 2021. Hay que recordar que utilizaron mi figura como gobernador, ir contra mí, todo el proceso de desafuero, en pleno proceso electoral prácticamente del 2021. Por supuesto que eso afectó al proceso federal y en muchos gobiernos estatales. Muestra de ello es que intimidó a muchos y algunos, no quiero generalizar, pero algunos entregaron sus estados y prefirieron irse de embajadores. Aquí, en mi caso, lo dije desde un principio, yo no me doblo, yo no me vendo y no nos vamos a rendir, Pepe. Vamos a enfrentar a este gobierno, a este sistema que lamentablemente ha actuado de una manera muy arbitraria, sobre todo ha sido sumamente autoritario, pero más allá de eso, lo que pretendemos aquí es cuidar al Frente Amplio por México y a la vez contribuir. Quiero ser factor de unidad, porque aquí ya no se trata tanto de los partidos políticos, se trata también de ir de la mano de la ciudadanía, de esa gran fuerza de la ciudad que se tiene hoy en día, que ya despertó, que está haciendo una gran participación el día de hoy. De veras que estoy gratamente sorprendido por la muestra de apoyo y respaldo que recibí, por la gente que me acompañó a mi registro, y bueno, todo este ejército de gente son las que me van a ayudar a poder recaudar las firmas para posteriormente llegar a la siguiente fase, que es el foro que se estará llevando a cabo el día 10 de agosto, Pepe. Francisco Javier, la criminalidad, la inseguridad que prevalece
prevalecen en Tamaulipas no afectar tu imagen, el Estado como lo dejaste? Porque han dicho que dejaste un desastre de Estado en esos términos de seguridad. Lo digo a partir de lo que se ha divulgado procedente del nuevo gobernador, claro, pero por supuesto en la campaña también y desde Palacio Nacional. Pepe, nada más quiero recordarles a todos ustedes que cuando inicié mi gestión como gobernador, Tamaulipas ocupaba los nada honrosos 3 primeros lugares en seguridad a nivel nacional. Y después de aplicar mis políticas públicas, no las del gobierno federal, no las de abrazos y no balazos, sino las de actuar con firmeza y determinación contra los grupos criminales, donde no había tolerancia contra la delincuencia y no había tregua contra los violentos, pudimos colocar a Tamaulipas en el 4º lugar nacional, siendo este el cuarto estado más seguro del país. Y conste, Pepe, que no es que tenga yo otros datos, son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconocidos por propios y extraños. Al grado está, Pepe, que generamos algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Y eso nos permitió poder trabajar de la mano con 7 agencias de Estados Unidos. Jamás en la historia de México un gobernador había trabajado de la mano con 7 agencias de Estados Unidos. Esto es uno de los temas por los cuales también se molestó mucho el gobierno federal, como que no querían que los estados trabajáramos con las autoridades de Estados Unidos, cuando se me hace un total absurdo, especialmente cuando Tamaulipas pues es el estado fronterizo más importante del país. Tú lo conoces, 17 cruces fronterizos, el 40% del comercio entre México y Estados Unidos pasa por territorio tamaulipecos. Entonces, fue tal la confianza que generamos que nos permitió trabajar con ellos y poner a Tamaulipas entre los estados más seguros del país. Que hoy en día haya llegado un gobernador vinculado con el crimen organizado, que haya pactado con los grupos criminales, hoy estamos padeciendo las consecuencias. Te lo digo porque a mí me hablan todos los días, es del dominio público, es muy lamentable lo que está pasando, no solamente en Tamaulipas, sino en gran parte del territorio nacional. Pero esto que sucede, Pepe, esta ola de violencia, no es producto de la casualidad, Pepe, es producto de la complicidad de aquellos gobiernos que en aras de llegar al poder y mantenerse en el poder, pues realmente negociaron y entregaron lo más sagrado que tenemos los mexicanos después de la vida, Pepe, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactaron con el crimen organizado. Solo así se entiende, porque no se puede, Pepe, combatir al crimen organizado siendo parte de él. Y vemos hoy en día que gran parte del territorio nacional, los gobernadores emanados de Morena y el mismo gobierno, con su pretexto de abrazos y no balazos, pues lo que está haciendo ahorita es abrazando a los criminales. ¿Esto es lo que te convirtió finalmente, Francisco Javier, en villano favorito de Andrés Manuel López Obrador? No solo eso, Pepe, hay que recordar que yo fui uno de los creadores de la Alianza Federalista. Has de recordar, 10 gobernadores de 5 fuerzas políticas diferentes que se unieron con el único propósito de promover sus estados, defender el federalismo, la democracia y exigir y demandar lo que por ley y por derecho le correspondía. En varias ocasiones me mandaron decir por parte del gobierno federal que se disolviera ese grupo. Por supuesto que les dije en funciones que por ningún motivo lo iba a hacer, que era un derecho legítimo que teníamos porque la CONAGO pues ya se había convertido en un grupo de focas aplaudidoras cuando llegaban a platicar con el gobierno en lugar de tener una interlocución para tocar temas importantes de seguridad, de presupuesto, de proyectos productivos, de infraestructura, entre otros. Entonces hubo mucha molestia, pero también fue porque defendimos las energías limpias, Pepe. Tamaulipas es el estado de mayor potencial de generación de energías limpias, con los parques eólicos. Cuando yo llegué a gobernar, había un solo parque eólico. Al término de mi mandato había 13 parques. Es el estado de mayor crecimiento. Eso también iba en contra de las políticas públicas. Has de recordar que cuando sale la secretaria de Energía, Rocío Nale, a través de un decreto diciendo que se frenaban todas las inversiones de energías limpias, fue el gobernador de Tamaulipas en funciones, o sea, un servidor, quien presentó un amparo y le dio seguimiento a una controversia. Por supuesto que eso irritó al presidente, como también en su momento, en Reynosa, en mi tierra, durante una mañanera que se llevó a cabo ahí en cadena nacional, pues le pude decir al presidente de una manera muy respetuosa, pero diciéndole que la politiquería
que se escuchaba todos los días. Esta ponía en riesgo la vida de muchas personas y que costaba vidas y que a la vez no se podía estar jugándole al político. Seguramente ese fue otro de los ingredientes que utilizaron precisamente para ir en contra mía, pero uno que también no les pareció es que de una manera pública dije que no coincidía con la política de abrazos y no balazos. No en mi tierra, no en Tamaulipas. Ahí se tenía que actuar con toda la fuerza del Estado, utilizar todos los instrumentos que tuve yo a mi alcance para combatir a los grupos criminales. Muestra de ellos, te repito, es que fuimos el Estado que mejores resultados dio en materia de seguridad pública. Todos esos ingredientes fueron los que estos tomaron para hacer esa persecución política, no solamente apoderarse de Tamaulipas, Pepe, te recuerdo que no es cualquier estado, es el estado, no solamente fronterizo más importante del país, es el estado energético por excelencia, y un dato que vale la pena que conozcan. También, no les quise entregar el sector salud, que es uno de los más avanzados, al INSABI, y el tiempo me dio la razón, Pepe, porque resulta que el INSABI fue todo un fracaso. Durante mi gobierno sí había medicamentos oncológicos para las personas con cáncer, para los niños con cáncer, pero te comentaba, Pepe, que aquí lo que vemos es que fue un gobierno que fue en mi contra, precisamente por no haberme sometido a las peticiones, más que peticiones, a los caprichos del gobierno. Y bueno, pues las consecuencias sabemos cuáles fueron: un gobierno intolerante, un gobierno que ha pasado de la intolerancia a ser autoritario, y que tomamos la decisión de enfrentarlo y dar la batalla, y lo vamos a seguir dando, Pepe. Pues muchas gracias, Francisco Javier, por permitirnos esta comunicación directa. Fue un evento sui generis, no habitual, fue por lo mismo, noticias lo extraordinario, y en este caso el no haberte registrado personalmente lo convierte en eso, motivo por el cual te hemos buscado, y estaremos atrás de esta atípica intención, aspiración legítima de convertirte en candidato del Frente Opositor Amplio a la presidencia de la República, igual que otros más. Muchas gracias, estaremos contigo muy pendientes. Gracias, Pepe, te mando un fuerte abrazo, que tengas bonito fin de semana a ti y a todo tu auditorio, y gracias por permitirme llegar a todo auditorio. Por supuesto que espero en las próximas semanas poder estar ahí saludándote personalmente y poder hablar acerca de los proyectos que hoy en día requiere nuestro país, porque los retos son gigantescos. Probablemente no hemos dimensionado el México que nos van a dejar este gobierno de cuarta, pero hay que prepararnos para enfrentar eso y un poquito más. Gracias, Pepe, y que te tengas un buen fin de semana. Igualmente para ti, gracias, Francisco Javier García Cabeza. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.